Buenas tardes. Me gustaría el día de hoy compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre el futuro de nuestro país. En este sentido, considero que sobre nuestro país y su futuro imprevisible se cierne, ¿no?, una serie de sombras, una serie de incertidumbres que habría que considerar. Me refiero fundamentalmente a la incertidumbre política que vivimos en un año de elecciones. Me refiero también a las incertidumbres económicas en un contexto que, si bien nos habla de crecimiento económico, también presenta una serie de graves desigualdades y desequilibrios. Y por supuesto también estoy pensando en estas sombras e incertidumbres del futuro en el ámbito social, con una sociedad muchas veces dividida, fragmentada, confrontada, que impide en buena medida generar estrategias de cambio, de transformación. En cuanto a la primera cuestión, me gustaría señalar la incertidumbre que vive el país respecto de las elecciones presidenciales de este 2018. Desde mi perspectiva, enfrentamos un escenario bastante complicado en la medida en que ninguno de los candidatos, al menos de los partidos o de las coaliciones con mayor representación, nos ofrecen un proyecto, una estrategia clara, concreta, ¿no?, que nos permita visualizar de una manera precisa el tipo de México al que se quiere aspirar o los cambios que se quieren proponer. En ese sentido, pues tenemos a candidatos, ¿verdad?, que nos manifiestan, ¿verdad?, una serie de perspectivas que los hacen presentarse, ¿verdad?, como si fuesen en muchos sentidos los mesías o los grandes transformadores o aquellos que van a consolidar el futuro del país. Y sabemos perfectamente bien que muchos de estos escenarios y de estas presentaciones distan mucho de partir de la realidad en la que vivimos, lo cual nos obliga, ¿no?, en medio de este escenario político, a un cuestionamiento crítico realmente de qué es lo que esperamos, de qué es lo que queremos, ¿no?, de no dejarnos llevar simplemente por los discursos, ¿no?, sean de cambio, sean de estabilidad, sean de profundas transformaciones, sino sobre todo de partir de las bases reales en las que está inmerso nuestro país en un contexto de globalización. Por otro lado, también me llama profundamente la atención las incertidumbres de carácter económico. Se habla, sobre todo en años recientes, de que países como México pues han experimentado un crecimiento económico, un desarrollo que se presenta de manera progresiva y estable, lo cual augura un futuro mejor. Tendría yo también desde esa perspectiva una serie de reticencias, porque si bien, ¿no?, ha habido un crecimiento económico, también somos testigos del crecimiento de la desigualdad, de la exclusión. Incluso habría que recordar que las propias instancias públicas, ¿verdad?, el propio Coneval y algunas otras han señalado, ¿no?, que en el país al menos el 50% o un poco más del total de la población se encuentra en condiciones de pobreza. Quizás no pobreza extrema, pero finalmente pobreza que impide ver satisfechas muchas de las necesidades y expectativas de la población. Quizás se presenta, ¿verdad?, en este escenario económico una especie, digamos, de ilusión que tiene que ver con el consumo. Muchas veces se piensa que en la medida en que crecen los índices de consumo, pues bueno, se parte del supuesto que la población cuenta con mayores recursos. Y se está olvidando que mucho del consumo en nuestro país muchas veces surge por el crédito que se otorga y no por las condiciones de solvencia o débito con el que pueda contar la población. La tercera cuestión
es las incertidumbres, las sombras de futuro respecto a la vida social en nuestro país. Si bien se alude que en ocasiones críticas, como pueden ser las de los desastres naturales, como los recientes terremotos, se alude que somos una sociedad solidaria, una sociedad que se une y se esfuerza para enfrentar las adversidades, también tenemos que considerar el día a día, la vida cotidiana. Y en lo cotidiano, nuestra sociedad, como muchas otras sociedades en este momento en el mundo, enfrenta una profunda fragmentación, una profunda confrontación. No tenemos realmente proyectos o iniciativas de carácter social que nos impulsen a ir delineando una serie de proyectos que realmente permitan que la sociedad en su conjunto camine. Siguen prevaleciendo las divisiones de grupo, las divisiones de clase, los intereses, no solo, digamos, a nivel de los grandes grupos o las clases sociales, sino entre los mismos individuos. Es algo que al menos como sociólogo me percato, ¿no? Basta con ver las confrontaciones o las divisiones, digamos, en pequeñas comunidades, en pequeñas localidades, incluso entre los vecinos o más aún, ¿no? Incluso entre la familia. Yo creo que en ese sentido, ¿verdad?, el futuro, tanto en lo político como en lo económico y lo social, se nos presenta incierto. Hay una serie de sombras y las sombras siempre tienen que ver con ciertos claroscuros en donde no sabemos bien hacia dónde vamos, pero también podemos vislumbrar algunas posibilidades. En ese sentido, mi invitación es en esta videocolumna a que iniciemos un proceso de autognosis, iniciemos un proceso de autocrítica, de cuestionamiento, para poder a partir de allí establecer una posición mucho más consciente, mucho más reflexiva respecto del papel que como individuos, como ciudadanos, tenemos frente a los retos que nos presenta hoy la política, la economía y la sociedad. Muchas gracias.